Se dice que en el hospital número 25 del IMSS, en Monterrey, Nuevo León, habitan seres del más allá. Dentro de sus instalaciones han nacido muchas historias terroríficas, incluyendo la de una enfermera maldita, un exorcismo y la misma muerte. El primer incidente fue el de una enfermera llamada Margarita, quien dedicaba mucho tiempo al hospital, y a causa de esto su esposo la abandonó, dejándola sola y destrozada. Margarita estaba enfadada con los pacientes y los culpaba de su desdicha. Así que, en su afán de venganza, empezó a cambiarles los medicamentos, causándoles a muchos la muerte. Diez años después, sus atrocidades finalmente salieron a la luz, cuando fue descubierta por un doctor. La enfermera no estaba dispuesta a ir a la cárcel, así que tomó la decisión de encerrarse en el almacén de las medicinas, y se quitó la vida tomando uno de los medicamentos. Aunque la enfermera ya no estaba físicamente para dañar a los pacientes del séptimo piso, su espíritu vengativo se quedó para seguir haciendo sufrir a aquellos que tanto odiaba. Misteriosas muertes seguían ocurriendo. Una noche, un paciente comenzó a gritar enloquecido, y cuando las enfermeras entraron, encontraron al fantasma de Margarita suministrándole medicamento. Su rostro era pálido como el de una calavera, y su uniforme muy antiguo. La enfermera desapareció ante la atónita mirada de todos. Después de este suceso, el séptimo piso fue clausurado. Mariana usa el metro todos los días. Es un medio de transporte más accesible. Reconoce que en él llega rápido a cualquier destino, pero también ha vivido extraños acontecimientos en sus vagones. Recuerda que cuando tenía unos 15 años, iba jugando con su mejor amiga. Ambas jóvenes e incrédulas de los fenómenos paranormales, dijeron que venderían su alma al diablo. Ellas se encontraban en un vagón de la línea 1, rumbo a Observatorio. Eran aproximadamente las 2 de la tarde, de modo que el tren iba casi vacío. No había mucha gente, y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Al mirar hacia el frente, vieron a un hombre que parecía sacado de una película de terror. Era un señor de unos 40 años, no muy alto, con un aspecto lúgubre en el rostro. Tenía las cejas largas, los pómulos muy marcados, y una sonrisa aterradora. Se paró frente a las niñas y les ofreció lo que tenía en el puño. Se veían como unas monedas. Mariana recuerda que aquel extraño estaba vestido de blanco, con un traje similar al de primera comunión. Sus pies eran raros, porque, aunque tenía zapatos, se le veían patas como de cabra. Mariana y su amiga no entendían lo que pasaba, por lo que se rieron mucho, y al llegar a la siguiente estación se bajaron corriendo. Ella cuenta que miraron para asegurarse de que el hombre no estuviera cerca de ellas, y vieron cómo se iba en el tren rumbo a otra estación. Faltaba poco para que el mes de octubre terminara. El frío ya había comenzado a hacer sus primeras apariciones, y con él se acercaba una de las fechas más importantes para los mexicanos, el Día de Muertos. La gente de Tlaxcala empezó a sacar sus ahorros y a comprar algunos de los ingredientes para el mole o los distintos guisos que prepararían para sus difuntos. Todos lo hicieron, menos Felipe, un hombre humilde, medio holgazán e incrédulo, al que de la nada le había dado por pensar que la tradición de las ofrendas
era un invento para mantener a los pobres ocupados. Pasaron los días y Felipe seguía igual. Se negó a las súplicas de Hortensia, su esposa, de darle dinero para los alimentos. Al ver que su insistencia era inútil, Hortensia se esforzó por lavar ropa ajena y conseguir algunas monedas. No obstante, apenas le alcanzó para comprar veladoras. Llegó la noche del 31 y Felipe le dijo a Hortensia que iría al monte a cortar leña. No obstante, antes de eso, y como era su costumbre, pasó a la pulquería a gastar los pocos centavos que le quedaban. Felipe se emborrachó junto con sus amigos. Los hombres hablaban de sus familias y los chismes del pueblo, hasta que llegaron al tema de las ofrendas. En ese momento, las risas se detuvieron y las caras se les pusieron serias. Incluso José, el más valiente de todos, comenzó a llorar la muerte de su madrecita santa. Luego comentó que no importaba, porque mientras él viviera, ella lo haría junto con él en su memoria. Además, junto con su esposa ya le habían preparado la ofrenda con un rico mole de guajolote. Sin embargo, Felipe se burló de la tradición. Los hombres contrajeron el rostro y abrieron los ojos porque no podían creer lo que escuchaban. Luego, el propio José tomó la palabra y le dijo que era un ingrato con los muertos, pues ellos eran los encargados de interceder con Dios por los vivos. Felipe tomó sus cosas y, haciendo comentarios irónicos y desaprobatorios, se encaminó hacia el monte. Ahí lo agarró la madrugada y se quedó junto a un ocote. De repente, sin explicación alguna, vio una multitud de gente que se dirigía al pueblo. A Felipe se le bajó de inmediato la borrachera, y en medio del tumulto no solo reconoció a algunos vecinos difuntos, sino también a sus padres. Felipe se desmayó del susto y despertó al día siguiente. En ese momento vio cómo la procesión regresaba muy contenta. Los rostros rebosaban felicidad, pues en sus manos llevaban itacates con deliciosos guisados y bebidas de distintos tipos. Incluso los niños llevaban consigo juguetes y dulces de muchos colores. Toda la gente iba feliz, excepto los padres de Felipe, quienes solo llevaban un trozo de ocote quemado. Cuando vio la expresión de decepción y tristeza en sus padres, Felipe se sintió terrible y les preguntó por qué estaban así. «Pero qué ingrato eres, Felipe. Ya nos estás olvidando. Mira lo que nos dejaste. Solo un trozo de ocote. Y además quemado», respondieron. Felipe no solo recordó que no había querido poner la ofrenda, sino sus continuas burlas hacia la tradición. Por ello, con el corazón estremecido y lleno de culpa, Felipe les pidió que lo esperaran y corrió a su casa por algo de comida. Su esposa le hizo un itacate rápido con frijoles y un guisado que le había dado su mamá. Felipe corrió como nunca en su vida. Sin embargo, ya era muy tarde. Al día siguiente, la gente del pueblo encontró el cuerpo sin vida de Felipe, quien tenía en el rostro una mueca de profundo dolor y el itacate desparramado al lado. Desde entonces se cree que quienes se niegan a poner el altar a sus muertos pierden la protección de los mismos y están a disposición de cualquier ser malvado. Por eso es indispensable no romper con la tradición y colocar cada año una ofrenda dedicada a quienes aún después de la muerte son nuestros seres amados. Y no debemos olvidarlos. ¿Y tú? ¿Recordaste preparar tu ofrenda?